En la sección de Vayetze es conocido que Jacob Avinu deja la bendita tierra de Israel para ir a Harán, a las tierras, a los pagos de su suegro, futuro suegro, Labán. Labán, sabido que la palabra Labán en hebreo significa blanco. Y los cabalistas explican qué va a hacer Jacob a Labán. Y evidentemente va a buscar lo blanco, justamente a la tierra, fuera de la tierra de Israel, que justamente no se caracteriza, no goza de pureza, de blancura. Y bueno, justamente ahí está el tema, ir a buscar. Jacob tuvo la premisa, tuvo el objetivo de fuera de la tierra de Israel, el nivel de oscuridad, ir a buscar Labán, en el nombre de la Kabbalah, Lubán Elión, buscar el blanco supremo, buscar lo blanco, lo nítido, lo puro. Y en referencia a esto, sigue explicando la Kabbalah que con respecto a las leyes más terribles de Mechorá, de lepra, las manchas, las afecciones, Haz Shalom, que aparecen en la persona justamente al ir por mal camino, dice que en la etapa de curación, dice Berra Cohen, el Cohen tenía que ver la lepra, tenía que ver la afección, la mancha, y si realmente la mancha cubrió el Kol Besaró, si la mancha cubrió todo su cuerpo, Bedanega culó a Faj Labán, al punto tal que la mancha, la afección, se transformó en Labán. Ahí está el punto, Bedanega culó a Faj Labán, nos dice en Baikra 17, para allá evidentemente Metzorá, que si toda la mancha se torna, se vuelve blanca, Taoru, es puro. Quiere decir una gran afección, una gran dolencia. Si se vuelve toda la afección, toda la carne, a Faj Labán, se vuelve blanco, es puro. Es así dice la Torá. Todo el tiempo que no se vuelve blanco es impureza y tiene que seguir el ritual hasta llegar a la pureza. Pero si el Cohen ve que se volvió toda la carne, se vuelve blanco, se torna blanco, es puro. Increíble. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo. Que la carne, la afección, el pecado, la transgresión, al volverse cálculo, cola bazar, toda la carne se vuelve blanco, es puro. ¿Por qué? Porque llegó al objetivo, que es lo que dicen los cabalistas, que Jacob Avinu sale de Eretz Israel a un lugar de impureza total, Labán que le miente, que le engaña, evidentemente como se dice, Labán el embustero, y ahí mismo ir a buscar lo blanco. Continúa el Zohar, la Cábala, diciendo algo maravilloso. Dice que Jacob en la Parashá Vayetze dice que se dedica a cortar, a sacar la corteza, a descascarar los álamos, las ramas. En un momento la Parashá dice que empieza a hablar con Labán, su suegro, y a ver cuál es el pago que le pertenecía, cuál es lo que realmente le corresponde. No me des nada, le dice, vamos a que Hashem decida cuánto me vas a dar, según la bendición evidentemente, y dice en un momento tal que agarra los troncos, agarra las ramas y las empieza a sacar la corteza, a cortar, a sacar la corteza hasta que queda blanco, hasta llegar al interior de la corteza. Vamos a leer la Torá. Dice, Beikaf Yaakov, Makal Levan Livne, agarró el tronco, agarró la rama, y Pacel empezó a descascarar. Jacob empezó a descascarar negro, gris o el color así del álamo, Petzelot Levanot, hasta llegar al interior blanco. La rama es gris, es negro, pero cuando Jacob empieza a descascarar, si uno descascara la rama, queda el interior, como nosotros sabemos, blancos. Mahashob Labán empieza a descubrir, dice la Torá, Mahashob Labán empieza a descubrir esa blancura, ayer a la Macalot, que estaban en los palos, que estaban en la rama. Y con eso Jacob empieza a tener su bendición.
para ir a lo que dice la Torá, dice que ponía esas ramas ahí, justamente cuando le sacaba la corteza, y los animales veían, él le había dicho que todos los animales manchados pertenecían a Jacob. Es un trato, los animales manchados pertenecen a Jacob Avinu. Entonces justamente empezó a sacar la corteza y que quede lo blanco y manchadito con blanco, y cuando empieza a descascarar queda la corteza blanco y de colores. Los animales, al ver eso, el milagro fue que todas salieron manchadas. Esa fue, digamos, una de las cosas que cuenta la Torá esta semana en forma increíble. Y así que todos los animales salían para Jacob Avinu. El punto es que Jacob Avinu saca la corteza de las ramas y va al punto, va al hueso, el hueso es blanco, y va a la esencia de las cosas en forma impresionante, que la esencia es blanca. Y los cabalistas, dije antes, explican que la Torá, evidentemente, Abraham, Isaac y Jacob vivieron antes de la entrega de la Torá. En la entrega de la Torá, cuando Hashem nos entrega la Torá, nos dice que hay que ponerse las mitzvot. Vamos a preguntar, no vamos a decirlo directamente. Vamos a hacerlo en forma de pregunta. Dice el Zohar, ¿qué mitzvah, qué energía provocaba Jacob por intermedio de descascarar estas ramas? Vamos a hacerlo en forma de pregunta. Hay muchas mitzvot y Jacob vino antes de la entrega de la Torá. Evidentemente, como dicen los Jajamín, cumplía con todas las mitzvot. ¿Qué energía? No por intermedio de como nosotros hoy cumplimos las mitzvot, pero la energía, la mística, lo que generaba Jacob, atraía por intermedio de su vida, por intermedio de su accionar. ¿Qué mitzvah cumplía Jacob por intermedio de agarrar las ramas y sacarle la corteza hasta llegar a lo blanco? ¿Qué mitzvah cumplía Jacob? Vamos a ver qué mitzvah. Está la mitzvah de tzitzit, la mitzvah de Metzorah. ¿Qué mitzvah cumplía Jacob? Explica el Zohar que Jacob con este accionar cumplía la mitzvah de tefilim. El tefilim, nosotros hoy nos ponemos tefilim negros, nos ponemos los tefilim y traemos todas las energías y generamos todas las cosas buenas, todas las verajot. Jacob vino por intermedio de agarrar estas ramas, su vida era una conexión con Hashem. Jacob vino por intermedio de agarrar estas ramas y sacar la corteza, dice el Zohar, generaba la mitzvah de tefilim. ¿Cuál es el punto en común entre esto que estamos hablando y el tefilim? El tefilim, justamente agarramos el cuero de un animal. ¿Y qué animal? Un animal burdo, el bovino. Bovino es un animal burdo, un animal tosco, y justamente agarramos el cuero de ese animal y lo trabajamos, se trabaja, así se dice la palabra, se trabaja el cuero. Y ese es un punto en común. ¿Qué dijo Jacob? Voy a trabajar 7 años por Rachel. Ahí está el punto. Voy a trabajar. El cuero del tefilín se trabaja, es algo negro, y se trabaja hasta llegar a curarlo, hasta llegar a poder escribir ahí las palabras de la Torá. ¿Qué vemos? Que eso que Jacob trabajó y sacó la corteza hasta llegar a la esencia de las cosas, hasta llegar, como dice la Torá, agarró la corteza, Mahayov Labán, hasta buscar, hasta encontrar lo blanco que hay en la rama. Dice que el Zohar, que con esa acción Jacob generaba lo que nosotros generamos con la mitzvah de tefilim. Que vemos que ese es el accionar de Jacob. Con cada acción de Jacob, ir a buscar, no está, evidentemente, fue a Harán, y Harán es la antítesis de lo blanco, pero Jacob está convencido, valiente, ni Esav se atrevió tanto. Esav no se acercaba a Labán, que dijo Jacob, yo tengo Torá, la Torá me da brajá, y yo puedo llegar al kit de la cuestión, incluso en las cosas más oscuras. Y sigue diciendo la Cábala que Labán, Lubán, Elión, lo blanco, tiene 2 hijas. Así empieza diciendo prácticamente la Torá, para Shava y Etze. Tiene 2 hijas, Lea y Rachel. Y nosotros sabemos, Lea tenía los ojos llorosos y Labán y Rachel era hermosa. Entonces justamente Lea es Olama Mahayabá. Explican los cabalistas que Lea es el mundo de los pensamientos. Lea es el mundo de los pensamientos y la energía de los pensamientos.
Y Rachel era preciosa, es llevar los pensamientos y que se pueda plasmar y que podamos ver un mundo precioso. O sea, llevar esos pensamientos de Lea, pero a un nivel de ver lo hermoso, ver la belleza del mundo, ver lo bello. Es lindo que según la Torá, lo lindo justamente es la consecuencia de un mundo espiritual. Vamos a decir, la persona espiritual ve en la belleza física justamente, ¿de dónde emana la belleza física? Evidentemente, debería ser así, de la belleza espiritual. Por eso dice que Lea tenía los ojos llorosos. La palabra Lea en hebreo, a ver, la raíz de Lea la encontramos en muchos lugares, pero vamos a decir una. Explican los Jajamín que en Rosh Hashanah, en el Maxor de Rosh Hashanah, aparece el Shoresh, el verbo Lea. ¿Dónde lo encontramos? En una tefilá de Rosh Hashanah. En la tefilá de Rosh Hashanah decimos, acá tengo el Maxor de Rosh Hashanah, Melech Evión, un rey mortal, dice Beleot Blinachat, un rey mortal, Beleot, Leot, va cansado y no tiene satisfacción. El Melech, Hashem no, Hashem tiene satisfacciones y va rápido, pero un Melech dice Melech Evión, lo leemos en Rosh Hashanah, en los poemas preciosos de Rosh Hashanah, dice Melech Elión, está el primero diciendo Melech Elión, un rey supremo, el rey ensalzado, pero después dice, pero, el Melech Evión, el rey pobre, el rey carnal, mortal, dice, ¿cómo es un rey mortal? Dice, Beleot Blinachat, va lento, sin satisfacción. Beleot, la palabra leot significa lento, lloroso, como los pensamientos, muchos pensamientos, pero poca acción. Justamente es la lentitud de no poder plasmar, de no poder proyectar en la vida los pensamientos. Eso es leut. En el lenguaje bíblico, leut significa, como su nombre lo indica, lloraba, pero no lloré tanto, En cambio, Rachel justamente no contra el Olam, hablaba Masé. El Olam de la Shekinah es llamado Rachel, el Beit HaMikdash es llamado Shekinah, es Rachel, justamente el mundo de la acción, de lo empírico, como el Beit HaMikdash y los Korbanot y todas las cosas buenas, el Am Israel, en Eretz Israel. Eso es el mundo de Rachel. Por eso dice la Torá que Jacob quería a Rachel y odiaba a esa. Así dice la Torá, que Jacob odiaba, Senua Lea, así es la Torá, Senua Lea. Jacob repudiaba a Lea y amaba a Rachel. ¿Por qué? Porque Jacob ya estudió Torá. La para allá anterior dice que Jacob estudiaba Torá. Y aquel que dice, para allá anterior dijimos que Yitzhak, el padre Yitzhak, quería a Esav. Explícanos, Jajamín, por qué Hasbe Shalom Yitzhak quería a Esav. Porque vio que se estaba plasmando el objetivo. El objetivo es justamente un Esav, como dice la Torá, un hombre de campo, como ya hablamos, pero se fue para el lado de los tomates. Pero Jacob vino, es Torá, y en esta para allá vemos que con esa Torá, esa fuerza espiritual que nos da la Torá, no es llegar a Lea, es trascender Lea y llegar al mundo físico, Rachel, en la hermosura y la belleza del mundo con la llegada del Mashiach. Dicho sea de paso, vamos a decir varios puntos interesantes. La para allá dice la Torá claramente que Rachel era estéril, Lea tenía hijos, y Rachel dice, Rachel Acará, Rachel era estéril. ¿Por qué Rachel es estéril? Como dijimos antes, porque a la persona le cuesta el mundo de la acción. Somos de pensar mucho, somos de emocionarnos, somos de admirar las cosas lindas, pero cuando te dice tenés que colaborar, con esas cosas lindas tenés que plasmar las cosas en la acción, no somos tan efusivamente, somos Lea. Nos emocionamos y pensamos y podemos estar hablando de hoy hasta mañana. Lloramos y nos emocionamos, pero dice, muchachos, hay que colaborar. Entonces, no, yo del corazón. No, este mundo es el mundo de la acción. Hay que trascenderle y llegar a Rachel, el mundo Yafet, todo el Yafet Maré, llegar que el mundo sea más bello en la práctica. Por eso dice la Torah, explican los cabalistas, que era Acará. Acará significa que era estéril. ¿Por qué? Porque llega el hombre por naturaleza, le cuesta la acción, le cuesta el nacimiento de las acciones. Somos más
propensos a leer, a pensar que Rubén, que vi, que Shimón, que escuché. Rubén significa que vio un hijo, y Shimón que escuchó, y Leví que se unió a Kadosh Baruj Hu, la Leví. Moshe Rabbenu era Leví, nos entregó la Torá, pero la Torá de Leví, Moshe dice que era tartamudo. Es sabido que Moshe Rabbenu era tartamudo. ¿Qué significa tartamudo? Que le cuesta la aproximación con el mundo. Shevet Leví. Yehudá también. Yehudá vienen los malajim. De Yehudá vienen los reyes. ¿Qué es un rey? Un rey, imparte órdenes, pero no está en la acción, no se arremanga para hacer. Es el Olama, justamente lo que Damod Miledet. Como dice, cuando nació Yehudá, dejó de dar a luz, como diciendo, ese es el concepto del Melech. Nosotros Yehudí somos de Shevet Yehudá, es Melchut, es el rey está en su cetro, en su trono, pero está impartiendo órdenes, pero no se arremanga, como hablamos antes, para ir a la acción. Eso es Yehudá, eso es Reubén, vi, Shimón, escuché, Leví, me uní a Kadosh Baruj Hu. Evidentemente Moshe Rabbeinu estaba unido a Kadosh Baruj Hu, pero era tartamudo. ¿Qué significa? Le faltaba la conexión con este mundo. Pero Rachel tuvo a Yosef Atzadik, y Yosef Atzadik pudo unir los dos mundos. Rachel, la unión de Jacob con Rachel se plasma en Yosef, que Yosef fue el virrey de Mitzrayim. Quiere decir que incluso, como nos llenamos la boca siempre diciendo, que incluso el Mitzrayim pudo estar conectado con Akadosh Baruj Hu, pudo estar conectado con Borei Olam. Eso es Yosef Atzadik. Yosef Atzadik justamente nace de la unión de Jacob con Rachel, y eso es justamente, yo puedo estar en este mundo conectado con Hashem, el mundo no, y poder encontrar el Labán, el Lubán, el León, como le dijo al faraón, te voy a decir lo que tenés que hacer para tener la tzedakah, para tener brajá. Vamos directamente a un midrash. Hay un midrash fabuloso, impresionante, místico, que dice que cuando venga el Mashiach va a haber una gran pelea, y de esa pelea, de esos dos animales que se van a pelear, los tzadikim van a comer de ahí. Es conocido este midrash, muy místico, pero vamos a darle un poquito de luz a este midrash. El midrash trae que cuando venga el Mashiach va a haber un encontronazo, una pelea entre dos seres, entre dos animales, y uno se va a matar al otro, y los tzadikim van a comer de esa carne. Nos estamos refiriendo, dice el midrash, la pelea mística, la pelea empírica incluso, entre el Shorabar, un toro, y el Leviatán. El Leviatán, ese pez grande que todos conocemos, que Hashem creó al principio de la fría de la creación. Leviatán. Va a haber una pelea entre el Leviatán y el Shorabar y el toro. Entonces el Leviatán con una aleta le va a hacer shejitá al toro, y el toro de una cornada va a matar a este pez, y de estas dos cosas vamos a comer, del toro y del Leviatán. Así dice el midrash, impresionante, místico, impresionante. Entonces explican los cabalistas cómo se da luz a esto. El Leviatán es un pez que está en el agua, es el Olam Mahashabá que hablamos antes, es el mundo de los pensamientos, es Leá, es el pez que anda por el agua, como pez en el agua, el mundo oculto. No lo vemos a los peces, no vemos al Leviatán, es el mundo de lo oculto. Y el Shor, el toro, es el toro que sí vemos de este mundo. Va a haber un encontronazo místico, y uno va a refinar al otro, significa uno le va a hacer chiquita al otro, y uno va a matar al otro, y vamos a comer de ahí, que significa que vamos a poder gozar de los dos mundos. Va a haber entendimiento entre los dos mundos, entre el Leviatán, la palabra Leviatán, viene la palabra Leví. De vuelta, impresionante. Leviatán, viene la palabra Leví. Es una alegoría Moshe Rabbenu, a Leá que tuvo Reubén, Shimón y Leví. Cuando lo tuvo a Leví dijo, ahora me va a acompañar mi marido. La palabra Levayá, Has Shalom, Levayá, Leví, significa acompañamiento. Levayá, acompañamiento. Significa que acompaña, está unido con Akadosh Baruj Hu, y es un acompañamiento a Akadosh Baruj Hu en el agua. Es como dijimos antes, explica la Kabbalah, Olam Mahashabá, el mundo de los pensamientos, Leá. Y el Shor es un Shor, toro, burdo, que es este mundo, que tiene que ver con Rachel. Justamente va a haber un encontronazo místico entre los dos mundos, y vamos a aprovechar de los dos mundos, el mundo de los pensamientos con el mundo de la acción. Leá dijo, lo importante es el mundo del pensamiento, porque si vos pensás bien, vas a poder, evidentemente, algún día llegar a la acción. Pero, como dijimos antes, no es tan así.
¿Qué dijo Jacob Avinu? Hay que trascender a Lea y a llegarnos a Rachel Imenu, que es trascender lo espiritual, los pensamientos, las emociones, Lea, el llanto, etcétera, etcétera, y llegar y pasar por ahí hasta llegar a las emociones. Y esto es lo que dijo Jacob Avinu. Jacob Avinu nos cuenta en la Torá cuando empieza su trayectoria en Harán y va en el encuentro de Labán, pregunta si alguien lo conoce a Labán y si tiene paz, y le dice a la gente, dice, Ajay, me almatem, hermanos míos, ¿de dónde son ustedes? Él va con ese objetivo de hermandad. Dice el versículo en el capítulo 29, cuando se encuentra con los lugareños, con la gente del lugar, dice, hermanos míos, ¿conocen a Labán? Él dice, hermanos míos, si lo conocen, tienen shalom. La paz está con él, él va a buscar la paz. Él va a buscar el shalom, hermanos míos, él va a buscar la hermandad. Ese es el camino, como diciendo, Jacob al principio de su trayectoria, una persona metida en la Torá, al punto tal, vuelvo a repetir, está tan ensimismado en la Torá, que su padre Isaac dijo, el objetivo es el Esav. No una persona que está vinculada todo el tiempo rezando y estudiando, sino una persona vinculada con el mundo. Pero se fue, como dijimos antes, para cualquier lado. Dijo Jacob, si el objetivo es el mundo, vamos a tomar esa Torá y vamos a llevarla nada más y nada menos a ese lugar que hasta, como explicamos antes, ni Esav se quería aproximar a ese lugar por la oscuridad tan grande que le iba a hacer daño. Pero ¿qué dijo Jacob? Ahora que tengo Torá y mucha Torá, puedo ir a buscar el Labán. Justamente, dicen los cabalistas, como dijimos, algo impresionante, se Labán era un malvado. Lo único que tenía bueno y de blanco era el nombre. Pero explican los cabalistas, ahí fue a buscar Jacob la brajá, agarró los leños, como dijimos antes, agarró las ramas, como dijimos antes, y empezó a sacar la corteza hasta llegar a lo blanco, dice la Torá, Mahashoba Labán, hasta poder encontrar lo blanco, y ahí tuvo la verajá, y todo lo que él decía se cumplía, manchadas, manchadas, rayadas, rayadas, punteadas, punteadas. Todas las vacas, él decía punteadas, salían punteadas, él decía rayadas, salían rayadas, él decía manchadas, salía manchada. ¿Por qué? Porque él llegó a lo blanco. Cuando uno llega a lo blanco puede trascender todo y te llevar esa brajá justamente en la corteza gris, en la corteza negra. Esa es la coyuntura, salir de la coyuntura, y esa es la brajá que nos da la Torá. Ya que estamos hablando de este tema, el trato con Labán era varias cosas. Dice la Torá que cuando le dijo Labán, le dice las manchadas y las punteadas, ¿qué hizo Jacob? En un momento dado la Torá dice que agarró Jacob, estaba cuidando el rebaño de su suegro y de él, ¿y qué hizo? Dice la Torá que había varias ovejas, estaban las que estaban con lana y las que estaban esquiladas, las que no tenían lana. Entonces, ¿qué hizo? Estos palos que estamos hablando ahora, estos leños que estamos hablando, estas ramas que estamos hablando ahora, cuando le sacó la corteza, dice la Torá que le puso del lado de las que estaban esquiladas, las que no tenían lana. Pero las que estaban lanudas, las que estaban vestidas, dice la Torá, las que estaban vestidas, no se apareaban. ¿Por qué no se apareaban? Porque estaban bien, no necesitan calorcito de otro lugar. En cambio, las que no tenían lana tenían frío. Cuando uno tiene frío se aparea porque se une a la otra. Al unirse con la otra y ver el bastón blanco, ahí se tenían cría, así nos dice la Torá, y toda esa cría iba para Jacob. En el lenguaje de la Torá dice así, las atufot, las que estaban llenas de lana, las que estaban en lenguaje vestidas eran para Labán, no prosperaban. Pero las que no estaban vestidas, las que estaban esquiladas, se apareaban una con la otra y tenían hijos, eso era para Jacob. Justamente como hablamos antes, explican los cabalistas, el lenguaje bíblico es atufot u mekuyarot. Atufot Labán, mekuyarot, las que están, la palabra mekuyar es la palabra kesher, que kesher significa unión. Quiere decir que se unían al no tener lana,
al estar desvestidas, digamos, se unía con la otra y por el calor, para tener calorcito, por el frío que tenían y se unían y se apareaban y eso eran para Jacob. Explican los cabalistas, Mekuyarot significa unido. Jacob entendió que hay que estar Mekuyarot, hay que estar unidos, como dijimos antes, conocen a Labán, en la paz está con él, hermanos míos. Jacob entendió que al principio de su vida dice que hay que estudiar Torah, ensimismarse. Pero después dice el objetivo no está ahí, es llevar la Torah. Mekuyarot, que significa Mekuyarot, significa unidos, unidos al prójimo, unidos al objetivo, unidos al mundo, a hacer un mundo más bello y más lindo. Atufot, cuando nosotros nos ponemos el talit, decimos Leita Tevet Tzitzit, nos vestimos, nos tapamos así, es taparse con el talit. Eso es leá, taparse, el mundo ensimismado, el mundo de la mahayabá, de uno mismo. Hay que trascender ese narcisismo, ese egoísmo, ese pensamiento personal, trascender y llegar a Mekuyarot. Eso es lo que nos dice Labán, es el mundo de coyuntural, en este caso Atufot. Estaba, dijimos antes, estaba vestido. Entonces para uno, yo me pongo el talit y me tapo el mundo y no hay mundo. Mekuyarot de Jacob, lo que está unido es para Jacob. Mekuyar significa unido, se apareaba con los demás. Ese es el mundo, este mundo que es justamente la unión entre las personas, el amor entre las personas que forman la brajá. Eso es Mekuyarot. Y si seguimos diciendo en lo que dice la Torah es algo impresionante, que la señal de cuál era para Labán y cuál era para Jacob, 3 puntos dice la Torah. Dice Akudim, Nekudim, Ubrudim. Así dice la Torah, que el punto, la señal, que cuál era para Jacob y cuál era para Labán, dice la Torah que las rayadas, el mundo Akudim, unidas, eran unas rayas que estaban unidas en el animal, en las patas del animal, una raya que se unía, que iba de todos lados, dicen los jajamim, punteadas y manchadas. Explican los jajamim qué es esto. Está el mundo de Akudim. En la Kabbalah está explicado que hay 3 mundos. El mundo de Akudim, Akudim significa unidas, atadas, a Kedat Yitzhak. Es cuando la persona nace, está unida a sus padres. Más adelante, la adolescencia es Nekudim, son puntos. Uno trata de encontrar cuál es su punto, Nekudim, un punto diferente al otro. Empieza a buscar su identidad. Entonces es un punto. ¿Cuál es mi punto? ¿Cuál es mi esencia? Son punteadas hasta llegar a manchadas. Akudim, Nekudim, Berudim. Berudim significa manchadas, ovejas manchadas. Justamente de ese punto, desarrollar ese punto y hacer una mancha mucho más grande, que eso habla de la unión. Entonces son los 3 mundos y son los 3 procesos del ser humano. Cuando nace está en el mundo de Akudim, Kedat Yitzhak, unido a sus padres. ¿Por qué dice brajá? Porque mi papá me dijo que tengo que decir brajot. Después empieza la adolescencia, que la persona comienza a tratar de encontrarse, a buscar cuál es su punto. Nekudim, su punto. Las punteadas, las ovejas punteadas, hasta llegar a Brudim, que son manchadas, que son justamente un punto que se va a no quedarse con lo atado al pasado, atado a la familia, sino buscar el punto personal de la persona hasta encontrar no solamente el punto personal, sino transmitirlo y poder unirnos con la gente. Manchado significa expandir y desarrollar todo. Eso es justamente cuando la persona crece. Eso es justamente el nivel de Jacob Avinu. Y eso es lo que nos enseña la Torah esta semana, de Jacob Avinu, justamente la Shejiná, Rachel, y justamente que se reconstruya el Beit HaMikdash, justamente volver que la Shejiná en Eretz Israel, que como dicen los cabalistas, este es el tema de que Jacob Avinu, este es el sol, este es el secreto de que estaba descascarando, sacando las ramas hasta llegar a lo blanco. Y cuando se llega a lo blanco, todas las verajot. Ese es el objetivo y esa es la misión que estamos explicando ahora, que Jacob deja su mundo ideal de Torah, de Eretz Israel, en busca de formar, justamente, encontrarse con Leá, encontrarse con Rachel, con Shejiná Kedoshá, como dice la Torah, que al principio dice que Rachel era estéril. ¿Por qué? Porque no es fácil. Crear, formar, hacer nacer
todos estos conceptos son muy complicados, pero después dice que Yafé Tobar es la maravilla y de la belleza de la creación, de traer la Yejiná con nosotros, Akudim, Nekudim, Ebrudim, buscar esas ovejas manchadas, que se expande ese punto, llegar a la madurez de poder estar en conciliación con los demás y traer el Mashiach Now.